sabemos que en este momento estos temas, digamos, por todos lados hay información. Nosotros como ITIS llevamos ya más o menos unos 2 o 3 años trabajando temas de inteligencia artificial con diferentes herramientas y la idea de nuestra reunión de hoy es que nos concentremos en las compañías tienen muchísimas iniciativas de IA. Y ahora tener tantas iniciativas sin gobierno realmente pues se está convirtiendo en un problema para la organización porque pues no existen métricas, todo el mundo quiere, digamos, debido a la democratización de el conocimiento y de cada vez ser más autogestionable, todo el mundo quiere tener su propio proyecto y pues eso nos está afectando realmente. Por todos lados hay modelos, hay datos, hay copilots y realmente si algo falla o si afecta a la organización, no hay quien responda. Eh, y pues nos enfrentamos a que cada equipo implementa algo diferente, sin unas métricas, datos inconsistentes, riesgos legales y reputacionales, y nadie tiene una vista completa realmente de eh, cuál es ese foco que le deberíamos dar a estas iniciativas de IA. Entonces, pues hoy nuestra charla es ver, entender, digamos, el problema, cómo se presenta, cómo poderlo convertir en una ventaja competitiva y cómo a través de herramientas de tecnología y de una metodología para llevar a cabo todo esto, logramos convertir a estas iniciativas de IA en un aliado y una ventaja para nuestra organización. Entonces, eh, la agenda del día de hoy, si quieres, por favor, avanza. La agenda del día de hoy es hablar del problema, por qué fallan los gobiernos de IA, qué debemos hacer desde el área de tecnología y desde la parte directiva de la organización para poder tener un correcto control. Vamos a presentar nuestro centro de excelencia para la gestión de estas iniciativas, cómo nosotros como ITIS lo implementamos y un demo en vivo para poder hacer este diagnóstico y entender cuál podría ser una manera de poderlo administrar. Entonces, les presento a mi compañero Andrés Valderrama, gerente de producto, Power Platform, con muchos estudios y mucha experiencia en este tema. Ya hemos desarrollado muchos proyectos utilizando automatización e IA. Y eso pues obviamente nos ha llevado a enfrentarnos a problemas reales y no solamente a temas teóricos. Entonces, Andrés, la palabra es para ti. Gracias, gracias Mari, y pues gracias a todos por estar acá. De verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes este espacio de enriquecimiento de información donde podamos compartir el conocimiento. Para nosotros es súper clave poder crear como esa comunidad donde compartamos este tipo de conocimiento que es clave para todas las industrias que están implementando hoy estrategias de IA, que están trabajando hoy en cómo montarse en el bus de la inteligencia artificial, de las soluciones de automatización. Y yo creo que es súper clave tener este tipo de espacios. De verdad que gracias por estar. Listo, y realmente queremos partir del problema, ¿no? Cuando veíamos el título del webinar, que lo voy a volver un momento, y es: el reto no es implementar IA, sino gobernarla, y cómo evitar un Frankenstein tecnológico dentro de la organización. Realmente esta palabra Frankenstein es lo que estamos viendo mucho en las organizaciones, porque hoy en día las plataformas de IA son cada vez más fáciles de usar. Sí, hoy en día tenemos por allá ChatGPT, tenemos Cloud, tenemos Copilot, Gemini, un montón de plataformas con capacidades increíbles para desarrollar soluciones de IA y cada vez más fáciles de usar. Esto se traduce en que las áreas de negocio de las diferentes organizaciones pues empiezan a desarrollar esas capacidades, empiezan a montarse en el bus de la IA y empiezan a crear soluciones aisladas eh, en cada área, ¿no? Entonces, recuerdo mucho un cliente nuestro con el que conversábamos y quería que le enseñáramos sobre soluciones de IA. Y nosotros, bueno, empezamos, hicimos un entrenamiento súper interesante en temas de automatización masiva. Y como a los meses nos decía y nos citaba y nos decía:
tengo un desorden porque todo el mundo aprendió a hacer esto y todo el mundo está creando flujos de automatización, todo el mundo está creando agentes, todo el mundo está creando modelos de IA para poder hacer ciertas cosas y no tengo control de eso, no tengo ni idea qué hay en producción, qué no está en producción, qué se conecta a mi base de datos, qué no se conecta a mi base de datos. Y eso para una organización y específicamente para un área de tecnología es un dolor de cabeza enorme, ¿sí? Entonces, porque la IA crece más rápido que la estrategia. Entonces, esto pasa cuando uno no tiene montada una estrategia real que abarque todos los pilares que incluye implementar una solución de IA. Muchos se quedan solo en la tecnología, solo en, uy, qué chévere implementar una solución de IA, un agente que me haga esto, 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 pero hasta ahí. Pero esto tiene que estar, digamos que, complementado con otros pilares que vamos a ver durante este webinar que nos ayudan a resolver realmente este problema. No sé, Mari, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva, desde las organizaciones con las que tú hablas, que has visto esto? Pues hoy, digamos, después de que todo el mundo, digamos, ya probó, ya sintió, ahora, digamos, las áreas están reclamando que a ellos también les toquen los proyectos, ¿no? Entonces, todos están diciendo, ¿y cuándo me toca a mí la IA? ¿Y qué me van a dar? Y eso, pues, digamos, está bien, pero nos está llevando a que a veces a inventarnos cosas más complejas que verdaderamente los retos de negocio. Entonces, para que podamos tener presupuestos, el apoyo de los más altos sponsors de la organización, cultura, necesitamos poder tener métricas, necesitamos poder demostrar que estos son proyectos escalables, que no nos van a llevar a un desmadre o de pronto un consumo no previsto, como hemos escuchado, digamos, en algunos clientes, decidí abrir la herramienta tal y me llegó una factura por tanto, por dejar que todo el mundo lo viviera o no lo he abierto y la gente por la necesidad de hacerlo empieza a utilizar las herramientas, digamos, de manera personal, exponiendo los datos de las compañías. Entonces, hay que buscar, digamos, un camino, es un camino que hay que habilitar definitivamente, y ese camino hay que habilitarlo con una metodología y un orden que ayuden a dar este paso, porque este será un paso como todos los que se han dado en la tecnología, pero entre más orden tengamos, pues creo que podemos lograr más cosas. Sí, y yo creo que tú mencionas algo interesante sobre el tema de la organización, y yo creo que eso se traduce en señales de alerta, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, ve empresas en donde, por ejemplo, hay soluciones duplicadas, que dos áreas trabajan un producto similar o tienen una solución para un proceso determinado, pero son soluciones aisladas que cada área creó, ¿sí? Sin optimizar sobre todo, porque creo que todo el tema del presupuesto, todo el tema de la priorización, de la organización, viene atado a un tema de cómo optimizamos el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este tipo de señales de alerta, que las áreas trabajan de forma aislada, cada uno crea sus soluciones, cuando no sabemos lo que hay realmente en producción, cuando no sabemos quién es responsable de qué solución, cuando hay, por ejemplo, datos sensibles expuestos en automatizaciones que yo no tengo ni idea de dónde salieron, o el equipo de TI empieza a recibir solicitudes o requerimientos de áreas de negocio de soluciones que ni siquiera el área de tecnología creó. Estas son señales de alerta para empezar a pensar en, me hace falta un modelo de gobierno, me hace falta organizar la casa, como popularmente lo decimos, y posteriormente sí implementar una estrategia de transformación digital. Entonces creo que acá hay algo muy interesante. No sé si nuestros asistentes se alinean con este tipo de señales, se sienten identificados, porque realmente con las empresas que hemos trabajado lo hemos visto nuestra misma empresa también lo vive en muchos procesos. Entonces, creo que es algo que no es ajeno a nadie, sino todos lo estamos viviendo. Recordemos que estamos como entrando en el mundo o en la era de la inteligencia artificial agéntica, donde todo se está desarrollando a través de agentes y donde las empresas están empezando a probar la tecnología, probar o tener ese abrebocas de cómo puedo crear un agente para hacer ciertas tareas o interacciones. Entonces es un mundo o una era en donde tenemos que organizarnos muy bien para poderla aprovechar al máximo. Y esto se va a convertir posteriormente en una ventaja competitiva para nuestra organización. Bueno, Mari, ¿qué opinas tú de esto?
¿Por qué fallan? ¿Por qué crees que están fallando los modelos tradicionales? Estás en mute. Comparándolos con la implementación de otro tipo de herramientas, dirías tú. Sí, ¿por qué crees que las empresas tradicionales, pues que trabajan, que han trabajado tecnologías como los ERPs, los CRMs, los HCMs, con un modelo tradicional de implementación de este tipo de tecnologías, ¿por qué crees que pueden fallar al momento de implementar tecnologías como la inteligencia artificial agéntica, las soluciones de hiperautomatización? ¿Qué crees que les hace falta o qué crees que están haciendo mal? Bueno, yo creo que la distancia tan corta a las herramientas, a que las personas lo puedan utilizar, yo creo que es una. Creo que, digamos, eso es como súper importante y empezar, digamos, a hacer proyectos sin presupuestos y sin visión. Creo que simplemente por cubrir una necesidad, una iniciativa que alguien tiene, creo que no es la mejor manera de hacerlo. Eh, para mí también, digamos, es un tema, digamos, bastante preocupante en esta era, el tema de la seguridad. O sea, digamos, todas estas herramientas manejan un gran volumen de información y exponerla es un gran riesgo para la organización y también, como las IAs están hechas para darnos la razón, para contestarnos siempre que sí, para no dejar un vacío. Entonces, pienso que esa implementación que no, digamos, busca acotar muy bien qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, me puede llevar a cometer grandes errores y, digamos, a tomar decisiones que se salen de los retos que puede tener la organización o realmente de situaciones que por estar fuera de contexto pueden llevar, digamos, a que se vea una perspectiva diferente a la que tiene la organización. Lo otro también creo que las personas les entregamos herramientas y como no las culturizamos para utilizarlas, se nos vuelve un gasto y nadie las ha apropiado bien y lo ven más como una tarea como, ay, ya nos pusieron otra tarea, o sea, ahora nos toca empezar a utilizar esto, que realmente volverlo de mi día a día para que sea un facilitador. Yo empezaría por esas tres. Y yo creo que mencionas algo interesante y es que empezamos a ver esos complementos que mencionábamos al inicio del webinar que deben estar alrededor de las soluciones de IA. Por ejemplo, las personas. Entonces, cuando tú decías, es que nos imponen la tecnología, nos imponen que ahora hay que usar esto. Entonces, eso es un error común, ¿no? Porque realmente acá lo que hay que hacer es crear una cultura, ¿sí? Donde empecemos a llevar la tecnología a las personas, a hacer esos acercamientos para que las personas empiecen a ver el valor de la tecnología, empiecen a probarlas. Por eso he visto en algunas empresas las famosas pruebas de concepto, donde en 2 semanas le dan una tecnología a una persona, una IA a una persona, para que la utilice, le enseñan cómo usarla, le enseñan cómo usarla, lo enamoran y posteriormente ya viene el proyecto, los pilotos para poder empezar a optimizarla y aprovechar la IA. Entonces, es algo muy interesante en cómo podemos trabajar ese componente o ese pilar llamado persona para que realmente adopte la IA y no se la impongan. Es lo primero. Algo que también mencionabas mucho es que yo siento que al inicio, cuando uno implementaba RPs, CRMs, que todos venimos pues de ese mundo, había una barrera tecnológica entre negocio y TI, en donde TI tenía todo el control de su RP, todo el control de su CRM, de su aplicación, la desarrollaban directamente en TI y simplemente la disponibilizaban al área de negocio. Hoy en día eso está cambiando. ¿Por qué? Porque estas tecnologías, como los agentes de IA, como los flujos de automatización inteligente, obligan a que las áreas de negocio participen activamente en el proyecto, tengan unas capacidades de construcción, tengan unas capacidades de aportar ese conocimiento de negocio y al final ya no son proyectos de TI, sino son proyectos de TI más negocio, ¿sí? Que tienen que trabajar en equipo y si una de las partes no está conectada, el proyecto seguramente no va a ser exitoso. Entonces, eso es un error común que están sucediendo, es que las empresas siguen implementando soluciones de IA como si implementaran RPs. Y eso debe empezar a cambiar. Tenemos que cambiar ese mindset para llegar justamente a implementarla con sentido de negocio. Entonces creo que acá resumimos varios temas. El tema de gobierno, o sea, hoy en día
no es crear un gobierno que limite todos, sino un gobierno que habilite, pero con sentido, con orden, ¿sí? Adicionalmente, pues hay que medirlo todo. O sea, lo que no se mide es descontrol, es caos. Entonces tenemos que aprender a medir lo que hacemos. Y justamente ahorita más tarde que veamos nuestra demostración de nuestro kit, lo llamamos así, de herramientas, justamente tenemos ahí un componente muy interesante de medición, de analítica. El control de presupuesto. Pasa mucho que también se desarrollan soluciones que realmente no tienen mucho impacto. ¿Sí? Cuando uno va a analizar, me comí el presupuesto haciendo pilotos y pruebas de concepto o haciendo soluciones que realmente no impactan el negocio. Entonces siento que ahí también los métodos de priorización son claves y ahorita justamente también vamos a hablar un poquito de cómo hacer esa priorización. Entonces creo que acá abordamos temas muy interesantes sobre el problema, ¿sí? Creo que a todos nos queda claro de realmente cuál es el problema de implementar la IA sin control, sin gobierno. Y ahora sí pasamos a cómo solucionar esto, ¿no? A cómo resolver esto. Entonces, creo que muchos conocemos el concepto de COE. Digamos que los que no lo hemos escuchado antes, el COE hace referencia a lo que llamamos el centro de excelencia, que no es un concepto inventado por ITIS, realmente es un concepto que nace en diferentes empresas mundiales de tecnología como SAP, Oracle, Microsoft, eh, en donde básicamente el COE nos permite tener un marco de gobierno, ¿sí? De políticas y de control de todas mis iniciativas de transformación digital, ¿sí? Entonces, es esa estructura, Entonces, acá vamos a mirar si está. es esa estructura que permite a una organización pues escalar la IA con control, ¿sí? Pero también aprovechando al máximo el impacto que puede dar en los procesos, ¿listo? Entonces, identificando necesidades, priorizándolas, evaluándolas, desarrollándolas y administrándolas dentro de un marco de gobierno claro. Eso es básicamente lo que hace el COE, ¿sí? Hay 5 grandes pilares del COE que desde ITIS recomendamos que una organización debe trabajar, que es todo el tema de gobernanza y seguridad. Mari lo decía muy claro en el slide pasado, que un dolor grande de las empresas es la seguridad. ¿Sí? Hoy en día estas tecnologías se conectan fácilmente a la data y si yo no tengo un control o un modelo de seguridad implementado, puedo empezar a exponer mis datos sensibles. Entonces es un gran pilar que hay que trabajar en el COE. Roles y estructura organizacional, el tema también de las personas, o sea, es necesario definir quién hace qué, ¿sí? Y cómo lo hace. Entonces, es clave definir muy bien esa estructura del COE, quién va a trabajar en el COE. Hay que tener en cuenta que el COE es una estructura multidisciplinar, es decir, que no es solamente personas de TI, no es solamente personas de negocio, sino es la mezcla o el mix de los dos. ¿Listo? La capacitación y la adopción, o sea, lo más importante acá también es que la gente conozca la tecnología, aprenda a usarla y la adopten, ¿sí? No es un tema de imposición, de yo imponer la tecnología y que es que ahora la empresa compró Snowflake y todo el mundo va a trabajar con Snowflake. No, sino realmente es cómo yo vendo la tecnología a mis equipos internos, cómo les muestro el valor y que ellos quieran trabajar con la tecnología, sea Snowflake, sea SAP, sea Oracle, sea Microsoft, la que sea. Todos los temas de procesos y políticas y estándares, esto es súper clave y muchas organizaciones por pensar solo en la tecnología se lo saltan. Entonces, si yo no defino políticas, si yo no defino procesos como si esto fuera un área de negocio independiente, pues seguramente no voy a tener una organización y seguramente cada quien va a hacer lo que quiera hacer con la tecnología. Entonces, acá realmente hay que crear todo un modelo de procesos. Entonces, para esto es súper clave esa organización, esa dirección y finalmente, lo que hablábamos de medir todo. Hay que medir el impacto, hay que tener análisis de lo que estoy desarrollando, de lo que ya está en producción, de lo que estoy evaluando. Entonces, es súper clave. Estos son los 5 pilares. No sé, Mari, Una si cosa, quieres sí. complementar algo acá. Esto no aplica, digamos, solamente para un tipo de tecnología. O sea, digamos, ahorita nos estamos viendo ante muchísimos modelos, entonces uno debería poder evaluar las diferentes soluciones bajo modelos así, porque no toda IA es buena o no toda agente es bueno o no toda automatización es buena para todo. Entonces, siempre hay que, digamos, desmitificar que es que con esto voy a solucionar todo. No,
digamos, nosotros nos hemos enfrentado a temas donde prácticamente nos están pidiendo redesarrollar cosas que hacen aplicaciones que son especializadas para un tema. Entonces, haga un software de nómina a través de automatizaciones y desarrollos y agentes. Pues no, o sea, realmente eso no tendría, digamos, ningún sentido. Ni todo debería ser tratado por un agente tampoco, por ejemplo, porque no siempre, o sea, hay que entender si es un proceso repetitivo donde estoy buscando impedir que errores humanos o se gaste mucho tiempo en hacer determinadas tareas, eh, ahí, ¿para qué un agente? O sea, realmente uno debería, y también eso ayuda también a limitar el costo, porque dependiendo también lo que yo utilice, va a ser más costoso o no. Lo que sí sabemos y lo que, digamos, hemos aplicado es que en las tecnologías que implementamos, todas ya traen de por sí herramientas de inteligencia artificial que las complementan, las potencian y demás. Hay que saber utilizar como en un Lego cuál es la ficha que me corresponde, cuál es la carretera que voy a construir, o si no me voy a ver, digamos, como si hoy nos dan un gran terreno y nos inventamos hacer una ciudad y cada uno construye como quiera, pues luego vamos a tener un caos enorme, ¿no? Entonces, eso Totalmente alineado, complementaría. Mario. Perfecto. Bueno, ahora sí pasemos en cómo ITI se implementa el COE, ¿sí? Realmente nosotros acompañamos a las organizaciones más allá de simplemente la tecnología, ¿sí? Claramente somos expertos en unas plataformas tecnológicas, tenemos mucha experiencia implementando soluciones digitales o tecnológicas, pero realmente el gran valor nuestro como consultoría no es solamente la tecnología, es poder ayudarles a ustedes a montar todo esto desde la raíz, ¿sí? Definir muy bien cuál va a ser el modelo de operación del COE, definir muy bien cuáles van a ser los roles, definir muy bien cuál va a ser la estrategia de cultura y trabajarla con ustedes, apoyarnos en ustedes para poder construir toda una estrategia de cultura en donde entrenamos a las personas, les enseñamos cómo utilizar la tecnología, les enseñamos cómo identificar necesidades de negocio, les enseñamos cómo hacer ese match entre tecnología y negocio para poder crear soluciones que realmente impacten. Entonces, realmente esto va más allá de simplemente la tecnología. Y en esta implementación del COE, lo que buscamos es trabajar con ustedes en el largo plazo para desarrollar todo un centro de excelencia que tenga la cobertura de impactar toda la organización y nosotros poder ser un brazo extendido de ustedes, soportando, capacitando, desarrollando, implementando, identificando necesidades, priorizando, evaluando, creando todo un roadmap de implementación de impacto para un área de negocio. Entonces, vamos más allá de solo la tecnología y así es como implementamos nosotros el COE. No sé, Mari, tú desde el frente de ventas, qué mensaje darías de cómo ITIS implementa el COE? ¿Cuál es tu oferta de valor en este caso? Nosotros podemos ser un brazo extendido, digamos, del área de TI, porque cuando se abre, digamos, estas tecnologías, todo el mundo quiere. Entonces, nosotros ayudamos a definir el método, a entender qué requiere la organización para que un proyecto sea exitoso. Nosotros proponemos nuestras mediciones y nuestros elementos que siempre deben estar sí o sí en un proyecto, alineados con la arquitectura de la organización, con los costos y con los posibles presupuestos que tenga la organización, eh, poder sustentar cuál es ese retorno de la inversión y el impacto real para que estos proyectos dejen de ser pilotos y simplemente modelos o POCs y se vuelvan en soluciones de negocio que a lo largo, digamos, de unos meses, unos años, realmente hayan cambiado a la organización y hayan acelerado los resultados que estamos esperando. Entonces, ahí pueden ser desde temas de políticas, apoyo en cultura, capacitación, como hasta ayudar a sustentar frente a nuestros altos directivos,
por qué podemos hacer esto y qué vamos a obtener, con todas las fases y las dificultades que existen. Entonces, ahí, pues digamos, estamos para eso. Perfecto. Y vamos a decirlo en temas prácticos acá también para concluir esta diapositiva, y es, básicamente lo que nosotros ofrecemos son dos grandes pilares. El primero es una oferta de estrategia, ¿sí? Donde los ayudamos a definir el modelo de gobierno, las políticas, la cultura, el entrenamiento al equipo, los roles, toda esa parte del modelo de operación del COE. Y el segundo es un kit, un pilar tecnológico donde damos unas herramientas, le damos el kit tecnológico que construimos sobre la plataforma de Microsoft Power Platform y Copilot, ¿sí? Que creo que todos hemos oído hablar de Microsoft. Entonces, construimos en esta plataforma, líder en Gartner en frentes de automatización, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial agéntica. Eh, Creamos unas herramientas que le entregamos al cliente, digamos que están preconstruidas, le entregamos al cliente, se hacen una serie de personalizaciones y digamos que la oferta del COE incluye esos dos pilares. ¿Listo? Entonces, en la primera parte, pues tenemos varios talleres, conversaciones, definiciones, documentación, toda esa parte estratégica y de proceso. Y en la segunda, pues esto la parte de tecnológica. Pero como en todos los webinars de ITIS, no nos podemos ir solo con la parte teórica. Nos encanta también mostrar tecnología, mostrar casos. Entonces, para eso queremos mostrarles un poco ese kit de herramientas que les mencioné en la anterior slide. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño Yo quería ejercicio decir una práctico. cosa, Dale, perdón, Mari. Dale, está bien que me en interrumpas. cuanto a lo que estabas diciendo, nosotros qué necesitamos para poder apoyar tiempo de ustedes. No se pueden hacer, digamos, propuestas estándar, sino realmente hay que conocer la organización. Pero yo sé que es muy aburrido para un gerente de tecnología recibir y recibir proveedores que todos le están proponiendo lo mismo y eternecerse en unos ejercicios de conocimiento, que a veces van a llegar a buen puerto o no, dependiendo, digamos, la calidad de la consultoría que uno está recibiendo. Nosotros hemos hecho un journey de cuánto podemos demorarnos y nosotros lo que pedimos entre tiempo de ustedes y tiempo nuestro, más o menos son unas 13 horas, que sería como día y medio de trabajo para uno poder evaluar por lo menos un área, y así, digamos, poder llegar a hacer estos ejercicios. Entonces, sé que cuando uno empieza, bueno, vamos a estudiar, vamos a revisar, a veces eso detiene. Y pues como dice Andrés, hemos trabajado mucho en tener un amplio diccionario de casos de uso, de ejemplos, de ya demos que ya están hechas, para que cuando estemos con los usuarios o estemos con las áreas, podamos ir y mostrar qué se puede hacer para que, pues digamos, se puedan también orientar las conversaciones. Dale. Perfecto, Mari. Y yo creo que ahorita en nuestra siguiente diapositiva de cómo empezar podemos profundizar un poco más en este punto. Listo. En esta demo en vivo vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde Mari, que es del área de ventas, va a identificar una serie de necesidades. ¿Listo? Que vamos a llevar al COE. Yo voy a ser el arquitecto del COE, que va a ser asignado para que ayude a Mari a desarrollar esas ideas que tiene y posteriormente llevarla al comité del COE. Básicamente, ¿cómo es el modelo de operación del COE? Es que hay áreas de negocio. Dentro de las áreas de negocio hay analistas de negocio que se van a encargar de identificar necesidades, ¿listo? O tener ideas o iniciativas. Ellos van a registrar esas necesidades en un lugar, en una aplicación, que posteriormente esa necesidad va a llegar al COE. El COE va a asignar un arquitecto encargado de revisar, analizar y sentarse con el analista de negocio a detallar y evaluar muy bien esa iniciativa, ¿sí? Va a profundizarla, digámoslo así, para que posteriormente se lleve a un comité del COE, que el comité del COE ya con unas políticas, unos estándares, unos criterios, va a hacer una evaluación de la iniciativa, la va a priorizar y posteriormente va a dar una aprobación o un rechazo de esa iniciativa. ¿Listo? Si cumple con la estrategia organizacional, si cumple con el impacto esperado, pues pasa a un equipo ya de desarrollo, en donde ya entramos en un modelo de desarrollo de la solución, que se le asigna un equipo especialista en desarrollar las soluciones y posteriormente pasa a un tema de producción, estabilización, monitoreo y mejora continua. ¿Listo? Eso es básicamente como el proceso gigante del COE. Entonces vamos a hacer un pequeño caso simulando, digamos que este ciclo de vida. ¿Listo?
Entonces, Mari, que es del área de ventas, va a identificar una necesidad. Entonces, ella lo que va a hacer inicialmente es acceder a una aplicación. Esto es desarrollado en Power Apps, ¿sí? Perdón la estética, esto es una demostración, pero esto te puede hacer mucho más bonito. Pero podemos crear acá una aplicación con diferentes iniciativas. Entonces, acá están todas las iniciativas. Entonces, digamos que Mari va a desarrollar una nueva iniciativa. Entonces, en este caso, accedemos a nuevo caso. Ella va a crear acá su caso. Digamos que la iniciativa es sobre la calificación de los leads. Calificación de leads, lo va a llamar ella. Va a tener una prioridad, baja, media o alta. ¿Listo? El problema que ella quiere resolver es que no tenemos ancho de banda para calificar los leads que llegan por marketing, digámoslo así. Entonces, ¿qué se imagina Mari o el área de negocio, en este caso de ventas o de marketing, de solución? Entonces, nos imaginamos un agente que reciba la información del lead, la analice y dé unas recomendaciones y calificación. Esto es simplemente una expectativa que tiene el área de negocio. Entonces, para el COE es clave conocer qué se imagina o qué sueña el área de negocio, porque desde ahí partimos, ¿sí? Puede que al final, cuando ya el arquitecto se siente con el analista, definan y digan, no, es que no va a ser un agente, va a ser una aplicación, va a ser un flujo o va a ser cualquier otra tecnología, puede ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más óptima, genera más valor. Entonces, eso es clave, pero siempre partiendo desde el problema y desde la expectativa del área. ¿Listo? ¿Qué sueña el área con tener? El departamento, entonces podemos tener diferentes campos, como ven en la aplicación. Entonces, digamos que esto es acá, el patrocinador. Entonces, acá puede ser el director del área de ventas, que puede ser un tal David. Y al momento de guardar el caso, entonces vamos a guardar el caso, podemos agregar también unos indicadores de éxito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el área puede decir, para mí un indicador de éxito es número de leads calificados. Me interesa que esta solución califique los leads. Entonces, calificación de leads. Acá pues voy a agregar una descripción, un impacto. Entonces, esto afecta el pipeline de ventas. ¿Listo? Y de esta forma empezamos a agregar indicadores de éxito, que este es como el requerimiento que está poniendo el área de negocio. Acá solo somos área de negocio. ¿Listo? Entonces, apenas yo envíe esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que eso va a llegar al COE. Llega a otro lado. Entonces, esta es una aplicación un poco más profesional. También es construida en Power Apps, pero esto lo llamamos Power Apps modelos, basado en modelos. Y básicamente acá, miren que llega a nuestro caso, calificación de leads. ¿Sí? Entonces, abrimos el caso, esto le llega al COE. Esto por acá tiene procesos de notificaciones, si no estoy mal. Por acá esto llegan procesos de notificaciones, vienen donde llega un caso, ¿sí? Donde le llega al COE el caso, la notificación. Entonces, por detrás esto tiene una serie de flujos de automatización que se ejecutan basado en ciertos disparadores. Y básicamente acá llega toda la información que agregó Maricielo, en este caso, desde el área de ventas. Entonces, el estado inicial es una idea. Problema a resolver, descripción de la solución. Y acá, si le voy a actualizar, en algún momento me llega el criterio de éxito, ¿sí ven? Entonces, ¿qué hace el COE? Asigna al arquitecto Andrés Valderrama para que se siente con Maricielo y empiecen a detallar el caso, empiecen a detallarlo. ¿Por qué? Porque hay que sustentarlo en el comité del COE. Entonces, empezamos a detallarlo. Entonces, bueno, yo me siento con Maricielo, ya me cuenta el caso, yo ya previamente lo leí, más o menos me lo imagino, le hago unas preguntas y empezamos a detallar diferentes componentes del caso. Por ejemplo, el contenido. Entonces, para cualquier caso de uso, el contenido o las fuentes de contenido son claves. Es clave saber, oye, ¿de dónde viene la información? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una fuente que sean los leads. ¿Sí? Esos leads pueden estar, por ejemplo, en el CRM. ¿Sí? El propietario de ese dato hoy en día puede ser marketing. ¿Sí? ¿Cómo vamos a utilizar esa data en el caso de uso? Es que yo voy a solo utilizarla para lectura, voy a eliminarlo, voy a
a actualizar los datos. Entonces, claro, porque voy a darles una calificación, voy a complementar la data, ¿sí? El tipo de contenido que puedo tener. Entonces, yo puedo tener el contenido empresarial, puede estar dividido en bases de datos, documentos, páginas web, aplicaciones, integraciones, emails o interacciones. O sea, yo llamé a la persona y llegó por una llamada. Puede ser una interacción. Entonces, por acá llegamos puede ser una base de datos que tenemos. La información se clasifica. Entonces, puede ser información confidencial, puede ser pública, puede ser interna, puede ser información de identificación personal. Entonces, pues, digamos que se va calificando y así mismo vamos capturando la data, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a ir creando todo el inventario de fuentes. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo quiera estimar la solución que vamos a hacer, debo tener en cuenta las fuentes de datos o contenidos con las que voy a interactuar. Entonces acá empezamos a detallar el caso. Entonces lo detallamos con fuentes de datos. ¿Listo? Los riesgos, también es clave los riesgos. Muchas empresas se enfocan solo en pasar del caso a la tecnología, pero omiten definir cuáles son los riesgos de no implementar una tecnología o los riesgos de implementar una tecnología. ¿Sí? Entonces hay que definir muy bien esto. Entonces para eso empezamos a crear acá diferentes riesgos, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo no califico bien al lead? Pues si yo no califico bien al lead, puedo tener un riesgo enfocado en la capacidad del área de ventas. Entonces, si yo no clasifico bien o no califico bien los leads, cargo al área de ventas de un montón de leads no calificados y al final eso me afecta la operación porque no van a tener la capacidad o el ancho de banda para poder atender a todos los leads. Voy a perder ventas porque voy a poder eh, no atender a oportunidades o leads que sean interesantes por atender a los que no están calificados. La probabilidad de que pase puede ser baja, media o alta, ¿sí? El impacto que tiene esto, pues es altísimo porque afecta los ingresos. El estado del riesgo yo lo puedo tener identificado, lo puedo tener ya controlado, ya tengo un plan de acción o puede ser no controlado. Entonces, en este caso está identificado, puedo tener un plan de mitigación, que es ese plan de control, y puedo tener una descripción. Entonces, el ancho de banda, bueno, lo que yo quiera definir acá. Entonces, de esta forma vamos a ir definiendo los riesgos que va a tener el caso de uso. Miren que acá partimos de una idea general que nace del área de ventas, pero ya cuando el COE interviene y trabaja en equipo con el área de ventas, se empieza a detallar las fuentes, se empiezan a detallar los riesgos y algo también muy interesante y muy clave son los beneficios y el ROI, ¿sí? Cuando yo voy con una idea al director de finanzas o al director de tecnología o a cualquier otro director, siempre me van a preguntar cuál es el ROI de esto. ¿Cuándo recupero yo mi inversión? Entonces, eso es súper clave empezar a pensar en cuáles son los beneficios cuantitativos y cualitativos de implementar esta solución. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir por acá, por ejemplo, ahorro, no sé, voy a poner acá, ahorro de tiempo en calificación. Entonces, hoy en día tengo a mi equipo de marketing full calificando leads cuando esto podría ahorrarme el tiempo. Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, hoy en día nos demoramos en calificar una cuenta 30 minutos, ¿sí? Porque hay que analizar bien toda su documentación, hay criterios de calificación, hay que hacer una investigación, de hecho lo voy a poner un poquito más, por ahí una hora, porque hay que investigar bien la cuenta, hay que hacer muchas cosas, y digamos que nos llegan por mes, nos llegan unas 200 cuentas. Entonces hay que hacer esto, o bueno, menos 100 cuentas. Hay que hacer esto 100 veces en el mes. ¿Listo? Entonces, acá empezamos a hacer unos supuestos. Bueno, si yo implemento una solución de automatización que reduzca el tiempo de 60 minutos y lo reduzca a 10 minutos, ¿sí? Para temas de aprobaciones, para temas de revisiones muy ágiles, pero la IA se encarga de hacer el grueso del trabajo, pues cuando yo le dé guardar acá, ¿cuántas horas al mes me voy a ahorrar? 83, ¿sí? Si yo multiplico esto por un costo promedio por hora, que no sé, puede ser 60.000 pesos, eso me cuesta mi equipo que hace esto, ¿sí? Pues al final yo voy a poder medir un beneficio, ¿sí? Voy a poder medir un beneficio atado a esto, que puede ser los costos. Estos son costos por año realmente. Esto calculas por año, por eso dice 60. Entonces acá sumo los ingresos porque también puedo tener casos donde yo
identifique que voy a tener un beneficio de aumentar los ingresos. Yo puedo decir, es que si implemento esto, voy a aumentar mis ingresos en tanto. Entonces, al final, el beneficio es la suma de los dos. Entonces, costos ahorrados más ingresos incrementales. Entonces, eso me da un beneficio. Entonces, de esta forma podemos crear análisis cuantitativo de esto y asimismo también análisis cualitativos, en donde vamos a poder tener acá, venga, si yo hago esto, voy a mejorar los leads calificados. Entonces, le voy a dar mejor material al área de ventas. Eso ya es un beneficio cualitativo. Le voy a mandar leads calificados al área de ventas. Entonces, cuando tenemos ya esto, vamos al comité del COE, lo presentamos, arquitecto más analista de negocio, se presenta con todo esto, se presenta el análisis del ROI, el caso, cómo se va a hacer, todo, y posteriormente el COE lo aprueba, y acá es cuando nos podemos o conectar con un sistema de proyectos, si hay empresas que manejan Jira, Asana, Project, cualquier otro, entonces podemos conectarnos para ir a crear allá un proyecto, o asimismo dentro de nuestra herramienta tenemos un pequeño módulo muy chiquito de proyectos, donde podemos crear acá un proyecto con unas etapas, podemos tener un backlog, unos sprints, una estimación de horas, horas ejecutadas, bueno, unas herramientas que se van a utilizar. Entonces, esto es un pequeño módulo chiquitico de proyectos. No se compara en nada con Project o Jira, pero pues nos puede ayudar también a tener casos ahí estructurados. Entonces, miren que acá ya vamos en el proyecto de desarrollo. Y finalmente, viene algo súper importante que es la analítica. Entonces, ¿cómo yo empiezo a medir esto? Entonces, puedo crear, utilizando Power BI, que también hace parte del mundo de Microsoft Power Platform, puedo utilizar, crear paneles conectados nativamente a la base de datos de nuestra aplicación, que es Dataverse, para poder empezar a analizar, venga, cuántos casos tengo por área de negocio, cuántos casos tengo en idea, cuántos casos están en análisis, cuántos casos ya están aprobados, cuántos casos están en producción, cuál es el beneficio por área. Puedo ver también un beneficio cuantitativo, cuántas horas he ahorrado con los casos que tengo en producción, cuánto es el beneficio total, qué beneficio cualitativo he dado, ¿sí? Entonces, cómo están los riesgos, riesgos identificados de cada caso de uso. Entonces, miren que de acá podemos crear una analítica muy interesante, ¿sí? De todo esto, ¿listo? Y ya para finalizar, atado a esto, ¿qué más podemos crear? Podemos crear también, por ejemplo, agentes en Copilot, ¿sí? Que estén conectados a toda esta data y de esta forma yo pueda, por ejemplo, en tiempo real desde mi Teams, poder hacer preguntas. Entonces, el agente me va a dar una experiencia. Entonces, este agente está conectado directamente a nuestra herramienta de centro de excelencia. Entonces, él me dice, bueno, ¿en qué estás interesado? Yo le digo, mira, puedo preguntar sobre proyecto de desarrollo o sobre casos de uso. Entonces, me interesa preguntarte sobre casos de uso. Entonces, me da una experiencia interactiva combinando la IA generativa con las capacidades de chatbot tradicionales. Entonces, de esta forma, él acá empieza a guiarme sobre el caso de uso. Entonces, él empieza acá a guiarme. Entonces, acá él me dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres hablar sobre fuentes de contenido, riesgos o información general de casos de uso? Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, me interesa saber cuántos casos de uso tiene el área de finanzas. Entonces, yo le puedo preguntar, dime cuántos casos de uso tiene el departamento de finanzas. Entonces, le puedo hacer una pregunta totalmente abierta, generativa. Él se conecta a la información con la IA generativa y me va a dar una respuesta. Entonces, basado en lo que él vea que hay. Entonces, por ejemplo, me dice, mira, el departamento de finanzas tiene 2 registros de casos de uso. Entonces, tenemos 2 registros para el área de finanzas. Entonces, así ya le podría preguntar, bueno, háblame sobre esos casos, en qué estado están, bueno, cómo van, todo le podría empezar a preguntar. Entonces, esto también viene atado a nuestro kit de herramientas, que es combinando la analítica, por acá el desarrollo de aplicaciones, por detrás de esto hay flujos de automatización que se encargan de eh, hacer algunas aprobaciones, enviar notificaciones y finalmente Copilot Studio para poder crear un agente que nos permita conectarme a esto y poder tener respuestas rápidas. Entonces, vienen combinando los 4 productos de Power Platform, podemos crear una solución que nos permita administrar nuestras iniciativas de core. Esa es básicamente como la demo que les quería mostrar, que les queríamos mostrar, porque recuerden que ITIS nunca hace un webinar sin mostrar casos, sin mostrar demostración. Para nosotros eso es sagrado. Entonces nos gusta mucho que ustedes puedan ver un poco el producto materializado.
Y no sé, Mari, ahora sí, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde debería No empezar sé una si empresa? alguien tiene algún comentario, sugerencia, les gustó, ven viabilidad en sus compañías. Recibimos comentarios también por chat. Ahí, digamos, la invitación es, nosotros estamos en disposición y con agenda para poder hacer estos diagnósticos gratuitos. Como ya les dije, necesitamos tiempo de ustedes, pero no es tanto. Si sabemos que podemos salir con un entregable, sustentable, medible para su organización y poder identificar todas esas oportunidades que ustedes pueden tener hacia adelante. Entonces, pues esperamos que haya sido interesante para ustedes, que les dé, digamos, otra perspectiva de qué más hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo todos estos temas de IA. Y también saber que no solamente es la herramienta en sí, sino ver cómo esto impacta a nuestra organización y nos lleva a gastar menos, a producir más, a tener más tiempo para otras cosas. Entonces, pues Ay, una ahí colombiana, estamos. chévere. Así es, la idea es al finalizar, nosotros les vamos a enviar las memorias y también pues un código para que podamos conversar y hacer las respectivas reuniones con quienes estén interesados o quieran debatir más acerca de estos temas. Y quiero agradecerles a todos por estar acá, por tomarse el tiempo de venir a escucharnos. De verdad, muchas gracias. Y espero que haya sido un escenario y un evento enriquecedor para ustedes, para su estrategia de IA, los que ya la están montando y los que van a empezar, pues que puedan también contar con ITIS como un aliado estratégico para eso. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias, Mari.